ya había planeado, Dios ya lo había ordenado, ya había dado las órdenes que nacieron desde su corazón de Dios. Dios ya estaba decidido y ya lo había decidido, y el Espíritu de Dios estaba de acuerdo con el Padre, y el Hijo también estuvieron de acuerdo en esta decisión, en este pensamiento, en este orden de las cosas, de modo que lo que el corazón de Dios siente, los demás ya lo habían aprobado. ¿Y qué es lo que Dios había pensado? ¿Y qué es lo que Dios había ordenado? ¿Y qué es lo que Dios ya había decidido desde su corazón para nosotros, hermanos? Bendecirnos con toda bendición espiritual. Amén. Dios ya había decidido bendecirte con toda bendición espiritual. Dios ya había dado las órdenes a quien fuera pertinente a fin de que se cumpliera su orden, de modo que tú recibieras toda bendición espiritual. Dios ya estaba decidido a repartir todas sus riquezas, de modo que ninguna cosa te faltara para poder poner por obra todos los estatutos y todos los decretos que Dios nos dio en intimidad a través de su Escritura. Si tú ya los leíste, entonces ya sabes qué promesas hay para ti, pero las promesas dependen de que tú cumplas todo lo que aquí está contenido como obediencia. ¿Amén? Muy bien. Sin embargo, Dios sabía que tú, como eres ciudadano celestial, te iba a bendecir en las regiones celestes. ¿Y cómo te iba a bendecir? Bueno, una sola cosa iba a utilizar: la muerte de Jesucristo en la cruz. La muerte de Jesucristo en la cruz era el suficiente precio y el suficiente valor tenía como para que tú recibieras toda bendición espiritual en las regiones celestes. Observa en Romanos 8:32. Ve lo que dice. Y observa con detenimiento esta cita, porque ahí hay una luz que va a iluminar hoy tu corazón. Y te vas a sentir completamente pleno, porque Dios dice algo y realmente Dios ya lo va a cumplir. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Eso es real? Contémplalo desde esta perspectiva. Mira, fácil es para una mujer que ya ha tenido hijos saber este versículo, esta parte que leímos. Pero para un hombre que no ha tenido hijos, no los ha tenido en su vientre, es difícil que contemple estas cosas como una verdad. Él pudo ver a su esposa embarazada y pudo ver cómo tuvo el hijo, pero nunca sintió la sensación de tener un hijo. Y Dios entregó a su hijo, mas no se refiere a un hijo como el que nace del vientre de una mujer. Se refiere a un hijo diferente. ¿Qué hijo? Un hijo engendrado por el Espíritu Santo. Este hijo era Dios mismo. Luego entonces no es que haya entregado a su hijo, sino que él mismo se entregó a sí mismo y se manifestó entre nosotros como un hijo de Dios. No es que sea un hijo de carne y hueso como son tus hijos, o como fuiste tu hijo de tu madre y de tu padre, sino un hijo diferente, engendrado por voluntad de Dios en el vientre de María por el Espíritu Santo. Un hijo no como el que te nació a ti del amor tan querido que tuviste, sino un hijo que nace para salvación de muchos. Es diferente un hijo de Dios como un hijo del mundo o un hijo del hombre. El Hijo de Dios que vino a salvarnos es diferente al hijo que tú has parido desde tus entrañas, o que tú fuiste parido de las entrañas de tu madre. Es un hijo totalmente distinto. Es un hijo que provino de la voluntad de Dios y que ya estaba decidido que ese hijo iba a ser entregado en la cruz para morir y derramar toda su sangre para que tú fueras salvado. Es un hijo totalmente distinto del que tú pensaste. Es Dios mismo encarnado en un hombre. Es Dios mismo habiéndose despojado de toda su deidad, manifestado en la tierra como un ente tan pequeño como un ser humano. Por eso se le llama hijo, porque fue engendrado por voluntad de Dios. Por eso se llama hijo, porque tenía un padre que lo engendró por medio del poder del Espíritu Santo en un hombre. Siendo Dios tan infinito y eterno, se humilló haciéndose un hombre. Ese hijo se refiere. Si Dios, siendo Él mismo el que se entrega,
Fíjate bien, siendo Él mismo el que se entrega, naciendo como un ser humano como tú y como yo, humillándose de tal manera, ¿tú crees que te va a negar las demás cosas de su reino? Claro que no te va a negar ninguna cosa que hay en su reino. Él se dio a sí mismo todo su reino, entonces también te lo va a entregar. Dios se entregó a sí mismo, su propia vida la entregó para ti. ¿Cómo no te va a dar con Él todas las cosas? Entiéndase esta verdad. Dios se entregó a sí mismo. ¿Tú crees que no te va a dar la santidad? ¿Tú crees que no te va a dar el poder de su Espíritu Santo? ¿Tú crees que no te va a dar la justicia y la verdad para que salga por tu boca? ¿Tú crees que no te va a dar el poder para echar fuera demonios? ¿Tú crees que no te va a poder dar la sanidad para tu cuerpo? ¿Tú crees que no te va a poder dar las riquezas de su gloria en gracia? Todo es tuyo. Si Él no se negó a sí mismo, no te va a negar nada. Entiéndelo una vez. Eso dice, hermanos. ¿Entiendes con claridad lo que dice? No es que entregó a su propio hijo como tú pudieras entregar a un hijo que nació de tus entrañas. Él mismo se entregó. Si Él ya se entregó, ¿tú crees que le importa lo que tiene? Lo que tiene en su reino también es tuyo. Jesús, al ser la encarnación de Dios en su persona, se llama Él Hijo de Hombre, porque nació del linaje de David, para llegar a ser, por causa de la resurrección, Hijo de Dios. Entonces, di conmigo, todas las cosas. Okay. Ahora dile a tu hermano, todas las cosas. Ahora dile a Dios, todas las cosas me han sido entregadas. Amén. Así que no tienes excusa para dejar de pecar. Te dio todo el poder para arruinar al pecado. Te dio todo el poder para deshacer las obras de la carne. Te dio todo el poder para renunciar a la maldad. Te dio todo el poder para anular la iniquidad que hay en ti. Tienes todas las cosas. Amén. Nadie sabe cuántas cosas son. Nadie puede hacer un inventario de tales cosas. Pero lo que sí estoy seguro es que no quedó ninguna fuera de ese inventario. Todas las cosas nos han sido entregadas. Así que dile a tu hermano, no te falta nada. No te falta nada. No nos falta nada. Todo nos ha sido entregado. Ay, es que yo no puedo predicar hasta que yo creo que me falta un poquito. No te falta nada. Es que ¿cómo voy a orar por un enfermo? A mí me falta conocimiento, yo tengo que aprender. No te falta nada. Ve y ora por el enfermo. Ve y predica la palabra. Ve y enséñale a otros cómo vivir como cristiano. No te falta nada. Por si te ofende mi grito. No te falta nada. ¿Ok? Todas las cosas te fueron entregadas. Lo que pasa es que no quieres. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Y te escudas en que me falta algo. No te falta nada. ¿Sabes en dónde se hizo la entrega? ¿Sabes dónde te entregó Jesús y Dios el Padre y el Espíritu Santo todas las cosas? En medio de las tinieblas de la muerte en la cruz. Como yo no puedo hacer un inventario de todas las cosas que implica toda bendición espiritual, voy a dejar que el Espíritu de Dios te lo defina a ti.
Y quisiera que tú también no usaras ni tu razonamiento, ni tu mente, ni indagaras en ningún lado, sino que permitieras que Dios te revele qué está integrado dentro de todas las cosas, qué contempla todas las cosas, qué está contenido dentro de ese inventario, qué hay en todas esas cosas. Es una bolsa que está abierta y puedes ver las que están encimita, pero las que están hasta el fondo no las ves. Así que primero saca la que está encima y luego ves que hay más, y ves que hay más, y ves que hay más. No es la bolsa de Joel, Papá Noé, o ¿cómo se llama? No es la bolsa del Santa Claus. La bolsa del Santa Claus está llena de golosinas, de dulces y de regalos. Pero la bolsa de Dios está llena de santidad, de pureza, de rectitud, de perdón, de amor, de dominio propio. Muchas cosas hay en esa bolsa. Santa Claus reparte juguetes, Dios reparte su vida. Santa Claus tiene la panzota llena de dulces, Cristo tiene el corazón lleno de amor. Santa Claus viene un día al año, Cristo todos los días está contigo. Todas las cosas nos fueron entregadas. ¿Y dónde están? En nuestro corazón están todas las cosas. Dice Efesios 1:3. Observa con detenimiento este versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Ok? Y dice en el 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ok? Bien. ¿Qué te dio Dios? Toda bendición espiritual. ¿En qué consiste esta bendición? Primeramente en santidad. Dios ya te bendijo para que seas santo. Dios te dio todo el poder para alcanzar la santidad. Dios te dio todo el poder para limpiarte de toda inmundicia y te puedas presentar delante de Él con confianza. ¿Qué te dio? Te dio su palabra, la palabra profética más segura. ¿Qué más te dio? Te dio a Jesucristo, su Hijo, que derramó su sangre para el perdón de pecados. Y de esa manera ya puedes presentarte. Te das un duchazo con la palabra, lavas tu conciencia de tus pecados confesándolos, te presentas delante del Padre y pide lo que quieras, te será concedido. Amén. ¿Está fácil? Aparentemente. Dice que nos escogió en Él. O sea, ¿en quién? En Cristo. Antes de que se fundara el mundo. Desde aquel tiempo ya estaba decidido que tú y yo íbamos a ser santos. Que tú y yo íbamos a estar sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante delante de Él. Y dice en el versículo 5: lo hizo lleno de amor por ti y por mí. Te amó mucho, te ama mucho más que cualquier persona que dice que te ama en la tierra. Te amó mucho. Y entonces decidió que tu destino sería vivir con Él la eternidad. Esa es la predestinación. La predestinación significa que Él decidió desde antes de que tú decidieras por Cristo que tú ibas a ser salvo y que ibas a estar viviendo con Él todos los días de tu vida. Amén. Y dice así, que también nos predestinó para que tú llegaras a ser hijo de Dios. Dice, pero si ya tengo mis padres, ¿cómo voy a ser ahora hijo de Dios? Sí, de tus padres naciste naturalmente lleno de pecados. No por ofender, sino por ver una realidad. Al nacer de nuestros padres nacimos llenos de pecados, pero al nacer de Dios estamos limpios de pecados. Entonces dentro de ti hay dos partes, una que está sucia de pecados y otra que está limpia de pecados. La que se presenta delante de Dios es la que está limpia de pecados. Si quieres presentarte con lo otro, no llegas, a pesar, se queda abajo, pero la otra vuela sobre los aires. Y dice así, en el 6,
para que podamos alabar la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó en Cristo. Y dice que en Cristo tenemos redención. ¿Qué es redención? Con su sangre nos limpió de todos nuestros pecados, de todas nuestras inmundicias, de todas nuestras lujurias, de todas nuestras pasiones, de todos nuestros deseos pecaminosos, de toda nuestra iniquidad nos limpió con su sangre. Nos redimió, nos compró por precio, nos vio sucios y nos dejó limpios, como estaba Adán antes de pecar. Quedamos en esa posición de Adán antes del pecado. Eso es la redención. Nos hizo aceptos en el amado, pero también nos redimió. Y además nos perdonó los pecados. Porque esa es parte de las riquezas que nos ha entregado. El perdón. El perdón es una riqueza de parte de Dios. Si tú quieres dejar de estar enfermo, perdona. El perdón es parte de tu sanidad. Si tú no quieres perdonar, vas a tener problemas de salud. Y dice en el 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Ok? Fíjate en esto muy bien y abre bien tus ojos espirituales y mira que tú, además de recibir todas las bendiciones de Dios, Dios te revela el misterio de su voluntad para tu vida. Lo que Él quiere que tú hagas en toda tu vida, eso te lo revela Dios en el interior de tu corazón. Dice, ay, es que yo no sé cuál sea mi ministerio. A mí me gustaría estar acá y estar allá. Oye, andas así porque quieres. Dios ya te reveló el misterio de su voluntad. ¿A poco? Claro. Pero ¿y cuándo fue eso? ¿Cuándo recibiste a Cristo? ¿Y cómo puedo saber eso? Pues métete en las profundidades de Dios. ¿Quieres andar surfeando? Mejor bucea. Si quieres andar sobre las olas, como balseando arriba, de que te pegue el sol del pecado, o quieres bucear en las profundidades del océano y descubrir la vida divina en el interior del mar de la verdad. Cuando salgas a la superficie, sales y bendices al medio mundo y después te vuelves a sumergir. Cuando no te vean, es que estás adentro. Y cuando te vean, es que estás bendiciendo. Porque los tesoros están en las profundidades del corazón de Dios. El misterio de la voluntad de Dios te es dado a conocer, pero se pierde por causa del pecado. Cuando tú pierdes la brújula, es que estás en pecado. Efesios 1:10 dice, de reunir, ¿qué? Otra vez esa palabrita, ¿verdad? Todas las cosas. ¿Tú eres una cosa? Dice, pues así me dice mi marido, cosa. Oye, cosa, ven. Entonces yo también estoy incluido ahí. Si eres una cosa, entonces también estás incluida. ¿Eres una cosa? Dice, sí, soy cosita. Bueno, si eres cosita, eres un tesorito, pero todo está incluido ahí. Todas las cosas están incluidas en Cristo. ¿En dónde? En Cristo. Y dice aquí, en la economía, bueno, en la dispensación, o en la administración del gobierno de Dios. Dispensación significa administración gubernamental de Dios. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la administración gubernamental divina del Kairos de Dios. Significa que tú estás incluido dentro del Kairos de Dios. El tiempo
de Dios. Ahora fíjate, en Colosenses 2:9, ¿qué dice? Porque en Cristo habita corporalmente a ver, di conmigo toda la plenitud de la deidad. Y dice que nosotros estamos completos. A ver, di conmigo, yo estoy completo. Pero si estoy en Él. Okay. Si estamos fuera de Él, estamos incompletos. Entonces, cuando tú estás en Él, formas parte del cuerpo, ya no te falta nada. Y Él teniéndote a ti, tampoco le falta nada. Está completo. Porque ahora el cuerpo está completo. Porque somos la novia del Cordero. Ampárate en lo que dice la Escritura. La Escritura dice que nosotros ya estamos completos en Él. Entonces, si estamos completos, entonces vive como lleno de esa gracia completa. Vive como lleno de esa paz completa que Dios ya te dio. ¿O no? Pero tú siempre vives anhelando cosas. Ya lo tienes todo, hermano. Tengo todo. Pero yo quisiera tener un hijo, pero no lo tengo. Bueno, y ya lo he pedido, no me diga que lo pida, pero ya lo he pedido. Y no me ha dado. Bueno, dice aquí que nosotros estamos completos en Él. Y si ya tienes todo, tienes todo. O dice Dios mentiras. Y pues me atrevo a desconfiar de esa palabra. Entonces está mal ese versículo de Colosenses 2:10. Fíjate bien, tú tienes que estar lleno del conocimiento de Dios para que sepas por qué te hace falta un hijo, un esposo, una esposa, un carro, una casa, un trabajo, algo que tú pienses que te hace falta. Si tú piensas que te hace falta algo, tienes que conocer a Dios para saber por qué estás así. Dios sabe por qué. Y cuando tú lo conozcas a Él, vas a tener la paz que necesitas. Amén. Dice 2 Pedro 1:2. Fíjate bien. Muchos decimos: ay, es que todo me sale mal y yo pienso que no he hallado gracia delante de Dios, necesito un poco de gracia. Pero dice aquí, gracia y paz, o sea, multiplicadas. Significa que ya tienes gracia y paz, ¿verdad? Cuando se va a multiplicar algo es que se tiene algo, ¿no? Si tú quieres multiplicar algo es que ya está la base por ahí. ¿Qué es la gracia? El amor de Dios. La gracia es el amor de Dios dado a tu vida de aquí hasta la eternidad. ¿Y la paz? Dios dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Entonces, ¿la paz debe estar contigo? Sí. Y si tú dices: es que no me da paz eso, no, es que yo siento que pierdo la paz. ¿Por qué pierdes la paz? Porque te falta conocer a Dios. La gracia y la paz vienen y aparte se agrega el conocimiento de Dios y aparte se agrega el conocimiento de Cristo. Dice en el versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya te fueron dadas. ¿Por qué? Por el poder de Dios fueron dadas. ¿Y cómo te fue dada? Bueno, mediante aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién te llamó? ¿Quién te ha llamado? Dios te ha llamado. Dice el versículo 4 que por medio de la gracia y por medio de la paz y por medio del conocimiento de Dios y por medio del Señor, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, son multiplicadas la gracia y la paz. Y esas cosas también están unidas a las demás cosas que pertenecen a la vida y a la piedad.
y ya te fueron dadas por el poder de Dios. Al momento en que vas conociendo a Dios, van siendo multiplicadas. Al momento en que vas conociendo a Jesús, van siendo multiplicadas. Y por causa de que esa gracia, esa paz, ese conocimiento de Dios y ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo está siendo multiplicado, entonces todas las promesas te están siendo entregadas. Pero si tú no buscas conocer más a Dios, ni conocer más de Jesucristo, la gracia y la paz no son multiplicadas, se dividen. Y cuando se dividen, entonces te hace falta. ¿Y por qué se dividen? Todas las promesas que Dios te dio, entonces no te son entregadas, porque está dividida tu vida divina. Está dividida por el pecado. Dice adelante, para que por ellas, por las promesas que tienes, llegues a ser participante de la naturaleza divina. Entonces la naturaleza divina no puede conformarse en ti, aunque ya hayas huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. 8 cosas. Son 8 cosas. Entonces, todas las promesas que Dios nos dio se dividen, hermano, y no podemos aprovecharlas por causa de que la gracia y la paz y el conocimiento de Dios y de Jesucristo es dividido por el pecado. Pero ya tienes todos los ingredientes. Dice en el versículo 8 de 2 de Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no te van a dejar que estés ocioso, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los pecados se dan y dividen tu gracia y tu paz. Cada vez que cometes pecados, pierdes paz. Cada vez que cometes pecados, pierdes gracia. Significa que entonces no puedes agregarle a la fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Pierdes el dominio propio, te enojas fácilmente, pierdes la paciencia, pierdes la paz. Entonces ya no puedes orar, pierdes la piedad. Y luego, pues ya no amas a los hermanos, aprendes a odiar. Y después, pues ya ni siquiera los saludas en la iglesia. Y por último, no puedes amar ni a ti mismo ni a nadie. Se dividió la gracia y se dividió la paz. Y ya no interesa en tu conocimiento adquirir el conocimiento de Dios y de Jesucristo. ¿Esto que hizo? Estaba de ocioso. Ponte a leer la Biblia, ponte a orar, ponte a conocer de Dios y verás que no va a pasar eso. Dice en 2 Corintios 1:20, dice que todas las promesas que están para nosotros, ¿qué dice? Si tú las pides, te va a decir él sí. Si tú pides otra cosa, va a decir amén. Si tú pides otra cosa, te va a decir sí. Si pides otra cosa de las promesas que Dios te dio, te va a decir amén. ¿Verdad? Entonces, si tú le dices a Dios, Señor, ya tengo fe, te va a decir sí. Señor, ya tengo virtud, te va a decir amén. Tú le dices, Señor, ya tengo el conocimiento de Dios y de Jesucristo, te va a decir sí. Y tú le dices, Señor, ya tengo dominio propio, te va a decir amén. Y tú le dices, Señor, ya tengo paciencia, te va a decir sí. Y tú le vas a decir, Señor, ya tengo piedad, te va a decir amén. Y tú le dices, Señor, ya tengo afecto fraternal, te va a decir sí. Señor, ya tengo amor, te va a decir amén.